¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video para hacerles una breve descripción, dado que ya están a punto de ir para el altar de las herramientas que estoy tratando de llevar adelante. Mi primer juego de tubos. Quiero que sepan que este juego de tubos en una época no bajaba de la Torino, me ha acompañado en mi paso por Industrias Baco. Lo he comprado en Bulones Brom. Hace unos años el amigo Cobursa me dijo que todavía sigue trabajando lo que es la bulonera Bulones Brom. No recuerdo la avenida donde estaba, pero de la rotonda de Bursaco unas 10 cuadras. Así que bueno, nada, logré comprar esto, lo pagué en 2 quincenas. Obviamente yo era un pibito, estamos hablando principios de la década del 90. Eh, Han quedado algunas unidades originales, otras se han ido mezclando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un tubo en una situación que tuve que hacer una reparación en la calle, en uno de los autos. Creo que en un Fiat 600 había cortado un palier, no me acuerdo exactamente. Un tubo se me perdió, o sea, me lo olvidé, lo perdí. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan. Pero bueno, en esencia esta cajita era roja, toda roja, toda roja. Eh, y bueno, con los años el ir y venir se ha ido desgastando. Me han quedado pocas unidades de las denominadas tona, chescolovacas. Bueno, con el, con el correspondiente movimiento universal, yo le llamo la cruceta original. Quiero que sepan que es una de las pocas que tengo con el resorte para que mantenga la posición siempre recta al momento de soltarle el torque o la inclinación que uno puede estar haciendo con alguna llave. En esta caja, que ahora está incompleta, venía la manija, que es fiel. De hecho, compré al margen otra manija, porque de estos comprenderán que tenía en milímetros y en pulgadas. Había logrado comprar los dos elencos. Bueno, el mango de fuerza es de la marca Gedore, no corresponde, no corresponde. El otro juego sí, está completo con sus manijas. Pero bueno, han ido pasando los años y se han ido, en algunos casos lastimando, percudiendo, pero no se han movido una décima en las medidas. En este caso tenemos los métricos. Eh, bueno, Se puede trabajar. De hecho, los he utilizado para despuntar el vicio muchas veces, muchas veces. Muchos recuerdos de aquella época, situaciones en la ruta, nada, estos eran, hay que usar los tubos, y bueno, este era el juego de tubos que uno utilizaba, y bueno, después llegaron los Raselli, que fueron el gran amor de mi vida. Tuve la suerte de conseguir tubos Raselli de buena época. Después, unidades sueltas que he ido comprando, que he ido adquiriendo en distintas ferreterías, en distintas buloneras. Ya con la experiencia de los años, en lo que es el uso de herramientas y conocer la calidad de las mismas, supe esquivar los Raselli de mala calidad y comprar algunas unidades sueltas de Raselli buena calidad, de la mejor época y demás. Ya incluso Raselli en una época era considerado una porquería. Bueno, este tubo obviamente no corresponde a la época ni tampoco corresponde al juego. Es un tubo largo que lo he adaptado para poderlo girar con una llave francesa. Porque por ahí necesitaba pasar una llave Allen. No sé si me entienden, si me explico. Pero bueno, para que se den una idea,
un amortiguador, que vieron que hay que tener la tuerca central, bueno, mejor dicho, hay que tener el vástago, en algunos casos, pasando una llave Allen, y tener el tubo para que obviamente se pueda aflojar girándolo con algo. Bueno, yo lo giraba con una llave francesa desde el exterior, permitiéndome el paso de la llave Allen larga, que la tengo dando vueltas, pero larga cuando no se conocían las llaves Allen largas, o al menos no se conocían en la cantidad o en lo obvio que es hoy una llave Allen larga. Antes, el que quería llaves Allen largas tenía que recurrir a una T, alguna cosa de esas. Bueno, acá quedó un Bremen de la primera hora de Bremen, pero la primera hora de verdad de Bremen, que están dando vueltas estos tubos. Este lo he comprado hace bastantes años, pero no tantos, o sea, hace varios años, cuando empezó la movida de tubos Bremen y llaves Bremen, y bueno, empecé a probar de a una unidad tímidamente. Después el resto ya son conocidos por ustedes, algunos Inafor que han ido sustituyendo a, bueno, unidades que se me han perdido. La idea es que no lo voy a hacer ahora, pero después la idea es limpiar bien toda la caja, el detalle. No les digo pintarla, me gustaría pintarla, aerosolearla un poco. Pero bueno, la última vez que quise poner en valor herramientas antológicas, verdaderamente no me gustó el resultado. Si bien le frené el envejecimiento, no me quedé conforme absolutamente para nada. Pero bueno, estaba viendo si estirándome para no poner pausa y ese tipo de cosas, lograba agarrar la otra caja en pulgadas. Pero bueno, veo que no. Lo que sí he podido alcanzar sin hacer demasiado lío es agarrar la llave manija que pertenece al otro juego. Uno en pulgadas, el otro en milímetros. El de milímetros está, llamémosle, mucho más incompleto que el de pulgadas. El de pulgadas están todas las unidades. Bueno, acá tenemos un tubo largo para sacar bujías, pero en este caso de la marca Inafor, en la Coupé Torino, este tubo se ha cansado de sacar bujías. Se ha cansado. Se podría decir que fue mi primer tubo serio de saca bujías. ¿Y por qué digo primer tubo serio? Porque he comprado, ya he mostrado en alguna otra ocasión, jueguitos de herramientas en la década del 90 que, bueno, venían tubos para sacar bujías, pero eran chinardos. Esto fue lo que perteneció a la primera camada de herramientas Inafor que tuve, que bueno, obviamente todos saben que me enamoré de esa marca. Así que nada, bueno, quería presentarles la caja en su estado paupérrimo, no en su estado óptimo. Después, bueno, algunos tubos chinos de aquella época han quedado, para que vean que no miento. Y nada, hay de varias calidades. El más joven que tengo acá de todos los tubos es el Bremen que les acabo de mencionar, que pertenece a una primera toma de contacto con la marca. Bueno, en este caso en 1116, que medida que se utiliza mucho en lo que es la Coupé Torino. La Coupé Torino de vieja generación, la ZX ya viene con tuercas métricas. Así que bueno, nada. Como perlita les muestro este tubo que le presté a un afamado tester de herramientas para que saque una rueda y observen el estado que me lo devolvió. Dice que estaba muy apretada la tuerca. Les mando un saludo, gente. Gracias por la paciencia.